Yo que pues aquí estamos en el cuarto capítulo de Sacado de Cuadro con mi compadre Drama Team. Muchas gracias por aceptar, carnal, y por dejarte caer aquí a mi cantón, Sacado de Cuadro. Gracias a Y, ti por la invitación, compadre. y pues nada, ¿no? Una platiquita como las que siempre tenemos, güey. Pero pues ahora grabada y sin decir tanta mamada como normalmente lo hacemos, ¿no? Loco, pues para empezar así, derecha la flecha, ¿no? Jesús Marcelo, de Mérida, Venezuela, mejor conocido como Drama Team. ¿Cómo es que has manejado esto de personaje, un alter ego? ¿Cómo es que tú lo manejas, carnal? Hermano, yo creo que en nosotros, en la gente que forma parte del hip hop desde la juventud, pues, desde temprana edad, es algo que viene natural porque por lo menos yo vengo del graffiti, entonces como que parte de uno forjarse la identidad a partir del graffiti viene también de asumir como un personaje que, que se expresa a través de uno o uno se expresa a través de él, pues. Entonces, como que ya uno a partir de ahí del graffiti ya viene esa escuela sí, sí, de manejar el alter ego, pues. Claro, básicamente era tu tag, como quien dice. No, pero mi tag en el graffiti era diferente, pero em, me refiero a que ahí aprendí como que esa relación A entre segmentar, ¿no? entre persona y alter ego en el arte, pues. ¿Cómo nace el AK, güey? El de Drama El Team. Drama Team. Ese viene por dos cosas, mano. Por un lado, cuando yo empecé a hacer beats, buscaba demasiados samples de soundtracks de películas, de bandas sonoras, y era muy común que en cualquiera de esos soundtracks había una canción para la escena, vamos a decir, más dramática de la película, de la que fuera, y siempre tenían ese nombre Drama Team, que es como el tema Ok, dramático de qué la loco, película. güey. Y tienen, todas las películas tienen como nombres diferentes en el cuerpo del tracklist, pero ese era uno que tenían mucho en común, mano. Y lo Como, fuiste viendo por sí, ahí. había otro que se llamaba, por ejemplo, Opening Theme, que es el de la apertura, el Ending Theme, que es el del final, y para la parte dramática era casi siempre ese mismo nombre también, y yo siempre pensé que mis beats tenían ese carácter como demasiado dramático. Claro. Entonces como que lo sentí relacionado y por eso me llamó la atención el nombre y lo terminé adoptando, pero también porque ese nombre lo tiene una canción de uno de mis grupos favoritos, que es Army of the Pharaohs de Filadelfia, que es un supergrupo formado por varios asociados de Jedi Matrix. Ok, qué loco, güey. Carnal, en 2014 lanzas Bushido, ¿no? Que es el primer disco formal, como quien dice, de Drama Team, con el que se va a conocer este proyecto. El primero que yo también, obviamente, topé por ahí por redes sociales. Antes ya había topado en SoundCloud, tu música, cuando se acostumbraba a subir a estas plataformas. Y en otras conversaciones ya me habías contado que tú también tuviste un grupo de rap antes del proyecto de Drama Team. Cuéntame cómo fue la transición de estar en la parte creativa en cuanto a letras, composición y todo esto, y saltar y desarrollar el proyecto de Drama Team detrás del beatmaking. Fue algo natural también, hermano, porque cuando tenía este grupo al que tú haces referencia, se llama Abominable, ese proyecto. Sí, ahí componía letras y eso, pero también allí tuve que yo también asumir la tarea de producir, hermano, de aprender a grabar, a mezclar. Obviamente ya me llamaba mucho la atención lo de los beats y ahí fue que empecé también a experimentarlo y como a creo que ahí es donde viene la distinción entre beatmaker y productor, que ya cuando, aparte de hacer beats,
uno tiene que pensar en darle rumbo a una canción. Ahí es cuando entra ya ahora sí la figura del productor, y ahí también experimenté por primera vez tener eso de que, hay que darle esta Dirección. dirección a no solo una canción, sino un proyecto, un concepto, sí, a aprender a leer también qué quieren los otros artistas alrededor de uno, que tal vez no lo saben expresar del todo, pero que tal vez uno con las herramientas que tiene buscar la manera de canalizar eso. Y yo siento que esa es lo que diferencia un productor de un beatmaker, y ahí fue también mi primera experiencia como productor, y por eso lo valoro mucho, porque ahí aprendí mucho eso, pues de cómo administrar esas energías para convertirlas en canciones también. ¿Cuántos eran los que formaban parte del grupo, güey? Terminamos siendo 4, pero ya al final, así como tú dices, yo me terminé como yendo más por el tema de la producción, me enfoqué más en eso, y así fue que asumí también involuntariamente, o sea, fue algo natural como te digo, pero como me terminé clavando tanto en lo de producir y hacer beats, me gustó tanto, este, terminé sin querer solo haciendo eso y dejé la escritura en un segundo plano. Nunca lo abandoné por completo, pero sí quedó en un segundo plano por mucho rato. Y así fue que empecé a desarrollar sin querer ese proyecto que tú dices, Bushido, que era como que un reto que me puse. Ese proyecto es un reto en cuanto a nivel técnico, mano, porque me puse el desafío de aprender a hacer beats utilizando distintos samples en una sola composición. Samples de distintas canciones, afinarlos todos, hacerlos que tuvieran sentido, Congruencia. sí, congruencia en un solo track, y por eso no tiene vocales, o Sí, sea, no tiene claro. rapeos, porque siento que ya estaba suficientemente cargado, porque algunos tienen hasta samples de 4 o 5 canciones, que no es algo nuevo. Eso lo hacía mucho, no sé, Pete Rock y Claro. C-Moe. Incluso era más común en los inicios o sea, en los inicios del beatmaking con el sampleo como lo conocemos ahorita, que les tocaba como que samplear con muchas Sí, capas. claro. Eric B. O sea, el disco el primero de Eric B. y El Rakim, Rakim. es mucho eso, güey. O sea, es In- una genialidad en cuanto a eso. Y yo no lo, incluso, y a mí me costaba, entonces me puse ese reto. Y Bushido es como esa. técnicamente, Sí, perdona que te interrumpiera. esa vuelta. Te decía, incluso el tema este épico que conocemos de Mobb Deep, ¿no? Por ahí Havoc también en un par de entrevistas hace referencia de este tipo que hizo como capas y agarró diferentes muestras de diferentes lados y Ujú. hizo la mezcla que conocemos, ¿no, güey? Eh, y chingón esta, que mencionas esta parte, ¿no? De la de productor, güey, que muchas veces la gente escucha el resultado por allá por afuera, güey, escucha a quien está montado ahí liricalmente hablando, eh, y como que poco a poco se ha ido tomando como el lugar del productor dentro de la producción como se merece, ¿no? Porque sin un productor, pues el rapero no brillara como, o el músico como tal no brillara, güey, como tal. ¿Qué opinas de esto, no? El lugar que se le da al productor dentro de la industria. Sí, yo creo que como tú dices, mano, es un tema interesante, y ha ido tomando como su reconocimiento el productor. Em, pero también pasa, hermano, lo que yo veo es que muchos artistas, algunos artistas intérpretes, tienen la facilidad de producir también, mano. Claro. Tienen muy clara la visión, y llegan al estudio con ese dominio de saber tomar las riendas y dirigir. Pero en el caso de los que no lo tienen, que yo creo que son bastantes, si no la mayoría, Claro. sí es muy importante reconocer ese rol del productor, porque eso, el artista tiene digamos, el diamante en bruto, ese carbón, ¿verdad? Pero muchas veces necesita al productor para traducir el mensaje, y,
y ahí es lo que te digo, que muchas veces se confundía, sobre todo en el hip hop, que todos venimos de una cultura muy de aprender de la nada, o sea, muy empírica. No sabíamos la diferencia entre un beatmaker y un productor, pero ahí queda muy claro que sí, que el productor no necesariamente ni siquiera tiene que hacer beats. Puede ser esa persona que sepa leer tu inquietud y traducirla en las necesidades técnicas. Es decir, estaría bueno meter necesitas a X productor, te puedes juntar con X músico, o, o no sé, o para este concepto sería bueno que desarrolle desde X o Y ángulo. Yo siento que ahorita hay más claridad en eso, en ese rol que tiene el productor y se valora más. Sí, claro, Sobre como, todo, perdón que te interrumpa, en el caso de ahorita de que muchos artistas ni siquiera tienen destreza vocal, ¿sabes? Melódica, vamos a decirlo, en la interpretación. Entonces, por ahí se dice muchas veces que incluso muchas canciones son más del productor o de los productores y el beatmaker que del mismo intérprete. sí, claro. Es una exageración a mi parecer, pero eso voy con que ahora sí siento que se le está dando el valor y incluso en los créditos se puede ver que la gente lo toma más en cuenta y se agradece, pues. Sí, no, pues vemos por ahí a DJ Khaled, pues, por mencionar algunos en nuestro género, que se encarga como que de mover las piezas, de hacer que encajen, ¿no? Si nos vamos como que a una onda más latina, DJ Luyan también hizo esa vuelta y esa función que a lo mejor y no tiene ninguna función detrás de las máquinas, detrás de estar ejecutando como tal, pero tienen la visión y saben cómo acomodar o sí, no más que nada eso, ¿no? Cómo acomodar o a quién montar en las producciones y es por eso que salen producciones de ese tipo, ¿no? En cuanto a tu trayectoria, carnal, del crew de estos super raperos que se llama Doyo, ¿no? De Venezuela. Eh, ¿Podrías contarnos un poco de cómo es que se origina esto, tomando en cuenta que todos son de Venezuela, pero a lo mejor y no de la misma zona, ¿no? De la misma región. ¿Cómo fue que se empiezan a unir las piezas también por ahí? Eh, ¿Cómo en qué año? ¿Cómo fue que pasó todo esto? Sí, hermano, ya hemos por ahí echado más o menos el cuento de cómo se originó esto y igual siempre faltan detalles. Sí, claro. Pero para no ser muy larga la historia, todo nace como una idea de mi hermano Jorge Romero, Willy DeVille, que le mando un saludo. En aquel momento él se hacía llamar Dantes y nos conocíamos a través de MySpace. O sea, yo ya compartía mi música con el grupo al que tú hiciste referencia en un principio. Y ya como que había un aprecio mutuo por la música del otro. Este, y comunicación, ya ahí empezó la comunicación. Ya después que yo empecé a enfocarme más en mi proyecto de Drama Team, de productor, que yo estaba compartiendo mi música, él la consumía, él la escuchaba y le Claro. gustaba mucho, siempre me daba soporte, siempre me estaba como que felicitando y yo igual con su proyecto porque siempre fui fan. Él en ese momento tenía un proyecto que se llamaba Fish Ninjas y me invitó a Caracas, a la capital. Yo soy de Mérida, como tú lo mencionabas, de una región más, vamos a decir, cercana a la frontera con Colombia. Y terminamos coincidiendo en Caracas, en la capital de Venezuela, para trabajar alguno que otro proyecto, como siempre, o sea, tú sabes, de camaradería, sí. Y él me presentó el proyecto de Rial Guaguancó. Ok. De, Que es de los teques, ¿no? Mi compadre. sí, sí, sí. Otra región completamente Sí, que distinta. que él es de una región un poco más cercana a la capital, Los Teques, Estado Miranda. Y él me compartió ese proyecto y a mí me encantó. Y él de una vez me dijo que bueno, que su sueño, que su pensado en ese momento era lograr dar iniciativa a un proyecto conjunto donde pues nos pudiéramos dar apoyo del lado donde cada uno pudiera. Y al año siguiente logró juntarnos
y ya ahí fue que empezó a caminar formalmente el proyecto. Eso fue en 2013, que ya hicimos una canción juntos que se llama Jazz Rap Committee, se llama, Ok, sí, sí, sí. junto a DDA. Un saludo a mi hermano Cristian Bavaro. Este, que terminó siendo el inicio del dojo como tal, sí, del Yo-Yo Dojo, que ya Jorge Willy DeVille, como trabajaba como director creativo, ya tenía esa visión. Volvemos a lo mismo, Jorge Willy DeVille sin Cumple la querer función, ¿no? cumplió, sí, cumplió función, vamos a decir, de productor, porque tuvo esa visión de cómo unificar una, una serie de artistas bajo una visión, bajo un concepto. Y así fue que inició el Yo-Yo Dojo. Después se fueron sumando poco a poco Giga, Dani, Marlon, todos los hermanos que hasta hoy en día hay adiciones recientes en la formación que sí, los que están más frescos ahorita en el roster, digamos, del Yo-Yo Dojo serían Niches One y 3M5. Un saludo para los dos. Claro. Pero sí, ya ahorita en total somos como 15 personas, no sé Oye, qué. que es difícil como que trabajar con tantos monos, ¿no? A mí siempre se me ha hecho complicado esto de unir piezas, pero pues el proyecto del dojo lo vemos que ha salido a flote, han sabido cómo llevar esto a cabo y por ahí han hecho un par de lanzamientos como grupo, ¿no? Como tal, el disco que vinieron a grabar aquí en México. Sí, Eh, Cuéntame un poquito de esa experiencia, güey, cuando vinieron a grabarlo, que volaron todos para acá, para México. Estuvieron por acá cerca de un mes, ¿no? sí, estuvimos como un mes. El disco se llama Worldwide, se hizo aquí en Guadalajara, en México. Y fíjate que viene muy al caso de lo que veníamos hablando, hermano. Es una experiencia como que súper nutritiva, perro, porque trabajar con varios artistas al mismo tiempo es de las cosas más complicadas que hay, Claro. porque juntar no solo la visión de cada uno, sus inquietudes, cada quien trae las suyas, sino que también todos tienen para bien y para mal su ego. Entonces, eso también es una tarea, un desafío, Sí, claro. administrarlo entre todos, no para mí, no para los productores, ni para alguien en específico, sino para todos. Y es bonito porque ahí es cuando uno entiende el significado del trabajo en equipo, de que hay personas que toman su rol de capitanes, De de líderes. coach, de liderazgo. O sea, es cuando uno entiende, mano, que para que funcione, si queremos que funcione, tenemos que cada uno asumir un rol y respetar el del otro. Entonces, dentro de lo caótico que puede ser chambear entre tantas personas, entre 10 personas, por decirte algo, está ese aprendizaje que es muy valioso para uno, tanto como para ti como intérprete o para los intérpretes, como para uno como productor, que es ese peo deportivo, mano, de trabajar en equipo. Claro, güey. Sí, entonces ahí uno aprendes de todo, mano. Tanto desde los aspectos técnicos, de cómo manejar una producción más grande, una canción con 7 raperos, que ahorita ya no es tan común, pero sucede. De eso y también de humildad, mano. Porque tú tienes que aprender muy bien. Tumbarte el rollo Sí, hermano, como tal. total. Y saber también que valorar cuando una persona tiene también ese liderazgo que a veces va rotando, que en ciertos momentos ese liderazgo rota, depende del momento de la producción. Pero todos esos aprendizajes, hermano, sucedieron ahí en ese momento y son cosas que me dejaron lecciones muy, muy valiosas, y a los hermanos siempre mis respetos y también porque para todos fue un trabajo arduo, y lograr ese álbum en un mes, que es un álbum de 20 y tantas canciones, fue un logro hermoso, y que aparte fue lo que me trajo a México. Claro, güey. En la parte técnica de este proyecto estuvieron tú, el All Tape. ¿Quién más estuvo por ahí involucrado? Estuvo DJ Loki, DJ que Loki. también Saludo para un Loki. saludo,
que para ese momento también se hizo cargo de la logística en el estudio. Shout out también a Santa Suerte, que fueron los que facilitaron el espacio para eso. Nos ayudaron dentro de la producción ejecutiva de ese proyecto y a traernos a todos aquí, etcétera. Ellos colaboraron también desde ese lado. Pero sí, del lado técnico estuvimos los que ya mencionaste, mi persona, Rial Guaguancó, que también el hermano tiene un talento para la producción remarcable, Sí, marico. claro, Sí, ¿no? sí, sí, o Y sea, auténtico el Kenny. sí, sí, sí. Y sí, es que en realidad, hermano, tengo esa fortuna de haberme rodeado de estos artistas que a la vez también son mis hermanos y que tienen esa destreza para la producción. Sí, claro, muy creativos, ¿no? Todos estos Sí, vatos, güey. alguien como Real, alguien como mi hermano Supa, Marlon, que también tienen esa visión de productores, mano. A pesar de que algunos sí o algunos no maneje un programa para hacer pistas o lo que tú quieras, en la producción, más que eso, que una destreza técnica, lo realmente importante es la visión, pues. Claro, güey. Yo el primer contacto que tuve con tu música fue mediante a SoundCloud. Sí te había platicado ya antes, ¿no, güey? Por ahí subías un par de temas. Te conté la historia esta que tengo con el track que grabé en un beat tuyo, sin saber que era un beat tuyo, porque llegué al estudio de un productor y el vato tenía una carpeta, cosa que antes no, pues no veías, pues, y tú veías una carpeta de beats y el vato te decía que eran de él, tú asumías que eran de él. Resulta que después me di cuenta que era un beat tuyo, te lo conté y por Heads, que publicaba mucho también los proyectos que se hacían por allá en el underground de Venezuela. Estas fechas son como 2015, para el 2013 tú ya estabas haciendo música. Eh, el Jesús Marcelo de esa época, güey, se visualizaba produciendo Worldwide, güey, un disco súper importante para el rap latinoamericano. Eh, tú ya tenías tu visión de hacia dónde querías llevar tu proyecto o todo fue saliendo al paso del tiempo. Todo fue saliendo así al paso, hermano. Y sí, está muy loca esa experiencia que tú dices de los beats de SoundCloud. Sí, güey. Porque sí, sí, Chacallaron, güey, sí, chacallaron. sí, sí, sí. Era algo común. Em, pero de hecho, qué loco que de ahí vino el contacto indirecto de nosotros, Sí, ¿verdad? claro, De güey. que tú ya conociste mi música por esa experiencia. Y yo también por ese mismo blogspot, que ahora se llama Heads, pero en ese momento Cabezas Underground, conocí mucho de la movida mexicana, mano. Sí. Y entre eso, tu proyecto, o sea, demasiada movida de aquí, obviamente, Eptos, Pues para mí era uno de los blogs más etcétera, importantes 871. de rap mexicano, porque justo eso, ¿no? Como que hacía una selección de proyectos que se pueden considerar serios, pues, desde mi punto de vista, y era como que todo lo que te mostraba, ¿no? Dejaba a un lado el mainstream y como que si te metías a ese blog podías encontrar joyas por ahí muy chidas de rap mexicano, de todo lo que estaba pasando en Latinoamérica y en América, y fue de la manera que te digo, yo empecé a topar como el rap latinoamericano, entre ellos el tuyo, el de Marlon, el de Kenis, el de mucha gente de por allá, güey. Y pues shout out también para el Méndez, ¿no? Que fue el encargado de crear esto. Por ahí todavía siguen vigentes con Heads MX, rifando, promoviendo el hip hop mexicano. Sí, mano, era una cátedra de curaduría ahí de música en ese blogspot. Habían cosas increíbles y yo conecté mucho y eh, compartían por ahí movida de todos lados. Y nada, así fue que llegué yo también a tu música y a la de muchos hermanos de aquí de México que hoy en día todos también siguen vigentes y siguen haciendo cosas increíbles. Este, y con respecto a la otra pregunta, hermano, de si yo me visualizaba produciendo ese, no sé, calibre de proyectos, Sí, claro. creo que indirectamente uno lo manifestaba, mano, porque cuando uno empezó, creo que nosotros, me voy a atrever ahí a incluirte, los referentes de uno siempre fueron los grandes, mano. Claro. Y como que siempre uno ha sido muy duro en cuanto a la autocrítica, muy duro. Yo para compartir mis primeras propuestas como beatmaker,
Tardé porque quería tener la seguridad de que fuera algo con una calidad por lo menos aceptable. Y partiendo de allí, como que de esa autocrítica, yo decía, no lo pensaba, pero llega el momento en el que uno, sin querer y por el trabajo, eh, termina incluso trabajando con sus referentes, ¿sabes? Claro, De güey. que la gente que a mí me gustaba de la movida venezolana y que yo respetaba y que sabía que tenían un trabajo interesante y pulcro, terminaron acomodándose las cosas para que trabajáramos juntos. Entonces así fue que sucedió un proyecto como, por ejemplo, ese, como Worldwide, y yo siento que se refleja esa búsqueda, mano, ese estudio, no sé, ese esmero en, en hacerle honor a los referentes de uno, que siempre uno es un estudiante y un friki de esta vaina, Sí, del claro, rap, güey. y uno no puede, no sé, rebajarse a sacar un producto mediocre sabiendo de quiénes aprendimos ¿Y dónde está la vara, no? y dónde ¿Dónde? está la vara, Sí, claro, güey. exactamente. Entonces, yo como tú y todos los que estamos en este peo, hay un aspecto muy deportivo, de que uno también sabe que se tiene que apretar, que tiene que fajarse los pantalones y darle duro. Y así es como yo siento que se logran, eh, con el tiempo, quieras o no, resultados. Si uno trabaja, si uno tiene claro eh, sus referentes, el estudio que uno le dedica a esto, los resultados llegan en algún momento sí o sí, mano. Claro, ¿no? Toda esa atracción también, ¿no? De que Sí, lo piensas tanto que pasa, ¿no? sí, hermano. En mi caso, yo también proyecté como que ciertas cosas de las que me han pasado últimamente, como trabajar con la gente con la que trabajo. Desde antes yo también, yo decía, yo ahí voy a estar, ahí voy a estar. Y de tanto manifestarlo, pues, así fue como pasó, ¿no, güey? Sí, hermano. El universo se encarga de todo eso, loco, ¿sabes? Sí, sí, pero te digo, o sea, yo le doy mucha fuerza a esa idea de que la palabra y el pensamiento tienen mucho poder, pero el trabajo sin duda es lo que te lleva ahí. Lo Es lo dice, que, sí, sí, claro. hermano, porque uno en la misma obsesión, o sea, siempre he pensado que más que amor por lo que uno hace, que es importante el amor por lo que uno hace, lo que lo lleva a uno a los resultados es la obsesión, mano. Yo estoy obsesionado con esta vaina desde el Sí, principio. claro. Y Estamos locos, ¿sabes? O sea, estamos. ¿sabes, güey? Y así uno quiera, mano. Olvidarse de esta vaina no puedes, y esa misma obsesión es la que te lleva a aferrarte y a hacer el mismo beat 500 veces Claro, güey. hasta que ese mismo ejercicio, sin uno querer, porque uno está obsesionado, o sea, uno no está trabajando, uno está obsesionado ahí sin darse cuenta que lo que estás haciendo es la gotita de agua sobre la piedra, Claro, güey. que en algún momento hace hueco y sale, pues. Qué loco esto de la obsesión, el amor Sí, hermano. que le tenemos a esta madre, ¿no, güey? Sí. Pasar 24/7 sin ningún problema hablando del tema, güey. No, hombre, sí. Siempre estudiando la vuelta, ¿no? Yo creo que mi Y, mujer termina, y ¿sabes, eso te güey? iba a decir, solo la gente que está alrededor y no está en eso es la que se da cuenta y te dice, no, pero ya cálmate. Loco, pues te hemos visto en producciones con toda la gente del doyo, con gente de México actualmente, con La Maldita Infamia, con Randy Acosta, con Jonás Sánchez. ¿Qué es lo que buscas tú, güey, como beatmaker, productor, güey, al momento de trabajar con alguien? ¿De qué manera, güey? ¿Es algo así como mera corazonada o cómo es que vas haciendo la búsqueda, pues? Yo creo, hermano, que es muy importante para mí la identidad, mano. Siento que cuando uno, cuando uno empieza en este pedo, o cuando uno empezó en este pedo, está en esa búsqueda, ¿verdad? De identidad. Porque estás primero en ese conflicto de ver quién eres, cómo te relacionas con el mundo, cómo te relacionas con la gente, con el arte, cómo el arte te ayuda a aclarar, no sé, incógnitas que tienes sobre ti, sobre el mundo.
Y en esa búsqueda la gente desarrolla una identidad y siento que es lo que primero que uno ve en un artista, que te dice sobre él, sobre de dónde viene. Y eso es lo que a mí más me llama la atención de un artista cuando voy a trabajar con él. De un artista al que yo busco, al que admiro. Una persona como Randy, por decirte algo, Claro. que tú escuchas a Randy y no estás escuchando nada más a Randy, sino a su entorno. Sí, A el su vato tiene un entorno. discurso, ¿no? Completo. Sí, hermano, y te dice mucho de por lo que ha pasado, de quién es, ¿sabes? Y eso me he dado cuenta que eso es lo que más poderosamente a mí me transmite y me dice, verga, sería interesante ver qué sucede si mi discurso y el de este intérprete, el de este artista, se unen y ver qué pasa, ¿verdad? Y yo también entender su discurso y ver qué hago yo también para aportarle. Para desarrollarlo, ¿no, güey? Sí, Y que como pase la algo, magia, ¿no? sí, como algo y volverlo algo un poco más universal. Eso ya ahorita hablando de que ya tengo la fortuna también de chambear con gente de afuera. Y sí me he dado cuenta de eso, hermano. Este, Me pasó con trabajar contigo, que hablábamos el otro día de que el rap mexicano tiene una identidad muy fuerte y muy marcada. Dentro del rap de habla hispana siento que el rap mexicano tiene una identidad muy especial y solo la entiende el que la vive aquí. Entonces, trabajar contigo y ya yo teniendo un cierto tiempo aquí, para mí representa eso, cómo los dos, desde nuestras vivencias, logramos un Un match, resultado, ¿no? una mezcla, y eso a mí se me hace muy interesante y creo que es lo que me ha llevado a tratar de colaborar con varias gente y que espero en el futuro siga sucediendo y aún en mayor escala, ¿verdad? Oye, güey, que esa teoría que platicábamos la otra vez que estábamos ahí en tu departamento, güey, me quedé pensándola días, güey, y tiene mucha lógica, ¿no, güey? El hecho de cómo es que llegó el rap, güey, a cada una de nuestras regiones, ¿no? En mi caso, México, en tu caso, Venezuela y todo Sudamérica, está bien interesante, güey. Me comentabas que, pues sí, ¿no? Lógicamente, la música viajó de Nueva York a Puerto Rico, las islas, y luego bajó a Sudamérica, y en nuestro caso, pues fue como de California Ujú. hacia abajo, y esos fueron los primeros contactos que tuvimos nosotros, ¿no, güey? Sí, hermano, sí, es muy interesante porque se tropicalizó de manera diferente para mí el rap en nuestras regiones de habla hispana. Para Europa se tropicalizó de una forma, a ellos les llegó más inmediato el rap francés, a los españoles, y se nota. Claro. A nosotros, a la gente del Caribe y de Sudamérica, hablo por el Caribe porque más para allá no estoy muy seguro cómo sucedió, pero te hablo del Caribe, que nos llegaba el rap de Puerto Rico y de la costa este, o sea, de que había la facilidad y del rap en español, que creo que la mayoría escuchamos y disfrutamos, era puertorriqueño y neoyorquino o de la costa este en general. Y se ve muy loco que aquí en México, que tienen la cercanía con California, con la costa oeste, y que hay una tradición migrante del pueblo mexicano en Estados Unidos y que ya tienen una cultura ya propia, una identidad mezclada y ya muy definida, en Chicago, en Los Ángeles. El rap que encuentras aquí se ve muy influenciado por eso y hablamos de que ahí también las diferencias, mano. Y que solo te digo, y que para entenderlo hay que mirarlo de cerca. Claro, güey, ¿no? Y como esta línea que se desarrolló de chicano rap, güey, o rap cholero, que Sí, no encuentras en otra parte más que aquí en México, ¿no? Yo no había puesto atención a eso sí, hasta que hermano. tú hiciste la observación y lo pensé durante varios días. Dije, wow, sí es cierto, o sea, esto tiene Sí, hermano. mucho sentido, güey, ¿no, güey? Sí, hermano. Y que la gente que lo adopta o que se acerca a eso es porque en verdad tiene esa inquietud. O sea, yo he escuchado, te voy a poner un ejemplo de un par de artistas españoles que manejan el sonido West Coast, pero son muy pocos. Y te hablo de, por ejemplo, de Solo Truth o de Lex Diamond, creo que se llama. Este, mm, que es muy raro, es un caso aislado. Porque te digo, para los que nos criamos en la movida de aquel otro lado,
lo vivimos de una manera distinta el rap cholero, el rap chicano, es algo exótico para nosotros. Sí, claro, Y la hermano. gente que lo adopta es porque tiene esa inquietud específica, porque está en Japón, hay gente obsesionada con la cultura del lowrider, del rap chicano, del look, de ese que para nosotros no es normal ver en Sudamérica. Muy loca esa onda porque de una u otra manera eso tuvo un impacto muy grande, ¿no? Porque pues obviamente ya estaba Vico sí haciendo rap en español, te topabas con Kid Frost que también era una especie de chicano rap en español porque pues fue el de los primeros que empezó a meter como elementos mexicanos y el slang mexa en el rap americano, por así decirlo. Y como que mayormente la gente empezó a consumir este tipo de rap, ¿no? Que es el cholero rap, rap chicano, por así decirlo, y que eso terminó convirtiéndose en el mainstream de aquí de México como tal, Ajá, ¿no? ajá. Sí, hermano. Sí, sí, sí. Eso para mí es muy interesante. Cómo el hip hop aquí tiene otra impronta. Sí, claro. Y es para mí muy interesante y muy, no sé, algo muy de apreciar. Sí. Se vive distinto aquí el Loco, rap. y yo no me cuestionaba eso hasta ahora que me tocó, te digo, pues visitar al Rino, güey, y visitar al Emseco, y como que entender un poquito de cómo es que desarrollan o perciben la música. Fue que llegué a tu departamento y te dije, güey, la neta yo vi esto y esto y esto, y fue que tú me diste esa respuesta, y ya quedó un poquito más claro para mí porque sí fue algo que me sacó de pedo, güey, ¿sabes cómo? O sea, Sí, es inquietante, me sí, sí, imagino. sí, Para un mexicano salir de aquí y ver cómo es la movida en otros lados, debe ser muy loco, sí, porque claro, sí güey. es diferente. Y yo siento que ambas perspectivas tienen el mismo valor, porque, ¿sabes? O sea, viene, Naturalmente así ajá, fue como pasó. así fue como pasó y cada movida ha crecido a su manera. Qué loco, güey. Sí. En el 2009, güey, 2019 es que más o menos que nos topamos por acá, güey, en Guadalajara. Yo creo que primero fue tu movida de Mérida a la capital de Venezuela. De Venezuela me contaste que fuiste a Colombia y de Colombia Ujú. para acá, güey. Sabemos que fue por motivo de chamba que también llegaste acá, pero ¿cuáles fueron los factores que te hicieron quedarte aquí o qué fue lo que te gustó del país, güey? Porque pues la gente que no sabe, güey, pues tú tienes unos gustos muy así por el país, güey, te relacionas muy chido con la gente, prácticamente se podría decir que ya tienes un gran porcentaje de mexa, güey. Sí, sí, sí. Come salsa el cabrón, pues, sabe hacer una michelada, ¿sabes? Sí, güey. Sí, hermano, yo de Colombia para acá, así como tú lo mencionas, me moví por chamba. En ese momento estaba queriendo hacer mi residencia allá, pero cuando llegué aquí me enamoré, mano, de Guadalajara y de México en general. La calidez, weón, de la gente aquí es muy particular, weón. No estoy diciendo que para allá, para mi tierra, no exista. Yo amo Venezuela también y me siento también muy identificado con lo que vi en Colombia. O sea, hay unas relaciones muy bonitas también, pero no sé por qué en México encontré algo que como que, no sé, mano, me completó, ¿sabes? De que Claro. me sentí, me sentí muy pleno, weón, cuando llegué aquí. Yo me quiero quedar aquí un rato, dije. Me quiero quedar aquí un rato. La gente se portó también pues súper bien conmigo y muchos me dieron me abrieron la puerta pues. Y, y por eso fue que yo dije, bueno, aquí me quedo un rato, quiero aprender todo lo que pueda aquí porque como lo venimos mencionando aquí, todo funciona diferente. En la música también es una movida aparte, diría yo. O sea, como que lo que sucede aquí tiene, siento yo, algo de similitud con lo que pasa en Brasil, que hay como un subcontinente Sí, prácticamente claro. Tienen que su propia movida, por así tiene su decirlo. propia movida, tiene su propia movida y yo eso me llamó mucho la atención y como curioso es uno así de naturaleza, dije,
esto me interesa a mí también ver qué puedo aprender durante un tiempo. Y aquí ya me tienes, un poco de Que, años después. que aquí también en México le tienen mucho cariño a toda la gente de Sí, Venezuela. Te sí, digo, gente como La Capela estuvo viendo por acá, tú sabes. Ramsés por aquí radica también. Y la gente los ha arropado cada vez que vienen para acá. Marlon cuando viene le va muy bien sí, hermano. en sus fechas porque pues la gente admira el trabajo de la gente de Venezuela y el talento más que nada también, ¿no? Sí, hermano, y que siento que dentro de, al igual que le ha pasado a mucha gente en Latinoamérica, la cultura migrante sentí yo que aquí la entienden muy bien y hay mucha empatía, mano. Claro, güey. Hay mucha empatía. O sea, la gente aquí, el que menos tiene, tiene un primo en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, esa cercanía del mexicano con la cultura migrante, el haber experimentado eso antes que nosotros, les da una empatía muy bonita con la gente que llega aquí y los tratan con una calidez diferente, mano. Y eso a mí me llamó mucho la atención cuando llegué aquí y me sentí muy bien también con eso, mano. Que la gente tiene esa empatía también con las personas que llegan de otro lado. Abrazan al que llegue. Sí, güey, es bonito, güey. A mí me gustaría ir a conocer también allá tu tierra. La otra vez que estuviste por allá, que tuviste la oportunidad de regresar, me tiraste una llamada por ahí, pude ver cómo era ahí el entorno donde estabas, muy verde, el cotorreo por allá, güey, Sí, hermano. muy alto, Mérida. Sí, sí, la llamada que te hice era de mi barrio, así, de tal Literal, ¿no, cual, güey? sí. Un saludo ahí para los curos en Mérida. Te llamé de ahí, del barrio de la calle donde yo vivía, donde están ahorita la casa de mis padres. Em, y sí, allá es como que la única ciudad fría de Venezuela. Está muy alto entonces, güey. Sí, según como lo veas, o donde empieza o donde terminan los Andes, más o menos. Ok. Es una cadena montañosa que está en toda Sudamérica, cordillera, y son puros picos, pues ahí nieve y todo el rato. Qué loco, güey. Pero es la única ciudad fría de Venezuela. Y el Willy lechería, ¿no? Ajá, Willy de lechería, que yo también Prácticamente es el Caribe ahí, ¿no? Sí, total, sí, sí, sí. Y de ahí también yo me crié un tiempo por ahí. También como que por eso conectamos mucho. Ok, güey. Porque yo también me crié en esa zona durante unos años. Güey, y retomando el tema de la música, cuál sería la definición que Drama Team le da a esto del hip hop? Em, yo lo llamaría, hermano, alquimia, mano. Va a sonar un poco ondeado, pero sí lo llamaría así, porque hay una frase que a mí se me quedó mucho, o una premisa que se me quedó mucho de un documental que vi una vez que se llama El arte del rap, The Art of Rap, que se llama Something from Nothing, que es hacer algo de la nada. Esa idea siento que a las personas que venimos de una lucha de abajo o de, o de una lucha también en el sentido metafórico de una búsqueda, nos sirvió mucho porque el hip hop nos enseña a hacer algo hasta sin las herramientas más básicas, De la nada, ¿no? de la nada, Sí, sí, hacer sí. algo con las puras ganas. Eso a mí es algo lo que me parece la idea más bonita que hay detrás de lo que hacemos, de lo que vivimos. Y es a lo que yo siempre vuelvo, mano. De que en el momento en el que uno esté bueno o malo, puedes convertir lo que estés viviendo en algo a través de la cultura, De pues, la del hip hop. música. Sí, hermano. Sí, o sea, tal cual como se empezó en un inicio de que, bueno, que queríamos expresarnos las personas que empezaron en esos suburbios de Nueva York, que no tenían las herramientas y que así fuera con un tocadisco lo convirtieron en un instrumento para hacer algo. Esa inquietud, esas ganas es lo que siempre uno trata como no sé, de rescatar, weón, y hacer
y tratar, mi respeto que yo le tengo a esto que hacemos, siempre va a ser ese, mano, de lo que me ha sacado. ¿Sabes? Nos salvó a muchos, suena muy trillado, pero nos salvó a muchos de andar en no sabemos qué. Pero es que tiene mucho sentido porque la clase social de la que venimos, güey, es lo que toca, güey. ¿Sabes Sí, cómo? hermano. No hay muchas No hay posibilidades, no hay mucho. muchas opciones. Entonces, de hecho, si no fuera por la música, yo no sé en qué estaría ahorita. No digo que necesariamente estuviera en algo malo, pero mi búsqueda como individuo y como en busca de alguna identidad, siento que esto es lo que le ha dado una respuesta que me ha dejado la tranquilidad más bonita que he tenido. La misión de la vida, por Ajá. así llamarlo, ¿no, güey? Y tu visión, ¿cuál sería, carnal? Eh, ¿A dónde quisieras llevar, pues, todo esto, ¿no, güey? Ya ves que eh, Goku, güey, siempre quiso subir de level hasta que llegó al nivel Dios. ¿Cuál sería tu visión, güey? Hermano, yo creo que nosotros volvemos a esta idea del hip hop como cultura. Uno siempre quiere llevar lo que somos, de donde venimos, aportar algo a la cultura, y en algún momento tratar de heredar algún conocimiento que nosotros hayamos obtenido a través de esto. Y siento que una de las cosas que yo más quisiera en algún momento es, no sé, terminar, o por lo menos, no sé si de profesor, pero de alguna manera impartiendo todo lo que he podido aprender a través de la educación para quien tenga la inquietud también pueda tener las herramientas a su alcance que yo le pueda facilitar. Pues siento que es lo máximo que uno puede hacer por la cultura. Agarrar todo lo que uno absorbió y también heredarlo, mano. Llevar antes de quitar, ¿no, güey? Sí, sí, claro, sí, sí, porque en algún momento hemos tenido esa inquietud porque yo también me gusta mucho el tema del arte, del diseño, etcétera. Eh, Hacer que si un componente docente para en algún momento, no sé, no sé, te diría que mi idea sería montar una escuela, pero tal vez ahorita todo eso ha cambiado y es una idea como un poco desactualizada, pero en el momento en que sea posible, buscar la manera de hacer algo similar a eso en las condiciones que mejor se pueda, dadas las circunstancias. Qué loco, güey. Y qué chido compartir contigo, compadre. La neta, tú sabes que esto es muy poco, güey, de lo que realmente hablamos cuando estamos por allá Ah, no. pachequeadas, güey. Y pues muchas gracias también por tu tiempo, carnal, por darte el tiempo de venir acá y seguir apoyándome a mí en cada una de mis locuras, güey. Por último, güey, tu top 5 de productores, güey. Que tú dices, güey, estos vatos, pues me late, güey. Top 5 de productores. O beatmakers, como tú quieras. Te podría dar ambos. A Te ver, podría dar ambos los porque queremos creo escuchar, los queremos sí, escuchar. que los dos son valiosos. El top de productores que yo podría poner aquí, el indiscutible es Quincy Jones, el uno. Mejor dicho, lo voy a poner sin Sin orden, orden, sí, sin porque orden. todos son unas cabras y han aportado cosas diferentes y en momentos diferentes. Quincy, wow, la locura, Sí, Quincy claro, Jones. güey, claro. Doctor Dre, mano. Doctor Dre sí tiene que ir dentro. Que no está en mi top de beatmakers y por eso te digo que son tops distintos, pero siento que Doctor Dre ha sabido entender demasiado bien, El leer game. demasiado bien las inquietudes de los artistas con los que ha trabajado y mucho más importante, ha sabido poner por encima el darle un sonido a cada uno que darle su sonido a ellos. Ok, ok. Ayudarlos a descubrir su sonido a cada uno, a un Snoop Dogg, a un Tupac, a un 50 Cent, a un Eminem, a un Kendrick Lamar Kendrick Lamar. y varios más. Cada uno tiene su sonido. Y él como productor ha sabido interpretar eso y para mí es demasiado admirable que todos son
proyectos enormes. Sí, claro, ¿no? Te pondría Rick Rubin. Rick Rubin, ¿por qué? Si hay muchas personas que lo pueden como tachar de charlatán, Sí, güey. de charlatán. Eso ahora está por ahí en discusión, pero siento que él le ha dado luz a ese debate. El debate de qué tan valioso es la destreza técnica. Porque muchos diseñadores de los más legendarios que yo conozco, por ponerte un ejemplo, no manejan un programa de diseño gráfico, no te manejan Photoshop, están en las ideas. Entonces, siento que Rick Rubin, para bien o para mal, ha puesto ese debate sobre la mesa de qué tan importante es la destreza técnica en este peo y qué tan importante es darle valor a la reflexión. Claro. Entonces, y aparte ha trabajado proyectos Sí, 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 enormes, que, ¿no, que, güey? que sin duda Referentes, pues. son referentes. Mira, por otro lado yo pondría a Risa, weón. A Risa porque para mí ha sido casi un gurú así espiritual, porque supo también entender un momento y liderar un movimiento, una organización como el Wu-Tang, que es referencia para, creo que para todos en el hip Sí, hop. claro, güey. Sí, hermano. Yo pondría ahí a Risa. Eso de plantar el plan de los 5 años, de hacer que todo funcionara y que todos confiaran como que en la visión y comprobar que tenía razón, sí, tiene... Sí, hermano. Y también ese peo que te digo, de cada vez que habla, hace mucho énfasis sobre el conocimiento, más que sobre la técnica. Eso para mí me parece muy importante, hermano. Claro. Sí, en un productor, en un productor. Y como beatmaker, obviamente, pues es que también, este, creo que pondría esos cuatro y se me estará escapando alguno. Me gustaría poner algún latino en ese top. Y creo que podría poner a mi hermano Old Tape, mano. All tape. Que también lo he visto trabajar de cerca y es siento que es una mente brillante a la hora de entender también los proyectos en los que se involucra. He aprendido mucho de él, tuve la suerte de hacerlo de cerca, vaya. Y también vi que él tiene muy clara esa diferencia entre hacer una pista y entre hacer una producción, pues. Habrán muchos más en Latinoamérica y respetos para todos, pero ¿sabes a quién pondría también mención especial, mano? Al Toy Selecta. Toy Selecta, por el... Pues más que nada por el aporte que tuvo al género y la visión que tuvo en su momento para crear como que ese monstruo, ¿no? Sí, hermano, la visión más que todo. Volvemos a lo mismo, esa palabra es medio fastidiosa, pero sí, la visión, o sea, de más allá de hacer un beat, crear un momento, crear una, o sea, setear un momento cultural, mano. Eso es más que hacer beats. Muy Y válido. que hacer beats tiene un valor también muy importante para mí, porque de eso vengo y es a lo que siempre vuelvo. Yo pondría ahí, perro, en el top de beatmakers, sin duda alguna a Premier. Premier es probablemente de los beatmakers más únicos y con una firma más distintiva dentro de este pego. Tú oyes un beat de Premiere y sabes que es de Premiere Sí, güey. El desde sellote, ¿no? Así de ajá, que... o sea, y creo que muchos empezamos haciendo type beats Premiere, así de que yo escuchaba vainas de Premiere y decía, "Erga, quiero hacer un beat así", porque todos empezamos en eso. Hay algo en el arte que se llama el agón y el epígono. El agón es como la figura ejemplar y el epígono es cuando uno está en su etapa de aprendizaje, que uno siempre tiene un referente, pues. Llega el momento en el que tú ya pasas a ser un agón también, pero para eso, pues primero pasas ese estadio de tratar de imitar. Claro. Eso sin duda, el que diga que no lo hace, excelente, pero en realidad lo normal es que uno a través de experimentar tratando de replicar algo,
sin duda nunca vas a hacer lo mismo porque todos tenemos inquietudes y backgrounds diferentes. Cada quien termina haciendo su movida propia. Pero Premiere diría yo que es uno de los que todos decíamos, quisiera hacer un beat como Sí, sí, Premiere. claro, güey. Volvería con Risa, mano. Risa es Risa, otro sí. de los que yo digo, wow. De los primeros drumless que escuché en la historia serían de él. Con Este, Ghostface. sí, hay varios. Hay Hay varios, sí, varios. sí, sí. Sí, hay también en Only Build for Cuban Links hay uno. El de Can It Be All So Simple del Wu también yo lo catalogaría como no tiene batería, pero tiene la estética de Sí, drumless. claro, ¿no? Y es que en la actualidad ahí el sonido pueden agregar un par de baterías por ahí, Sí, sí, sí. pero la batería no es la que predomina, ¿no? Y puede No, llegar como que en esta... exacto, sí. Yo diría que drumless, la definición no es un beat sin batería, sino que la batería no tiene el mismo protagonismo que lo tendría El sampler. en otro, en un beat más de boom bap, vamos a llamarlo, o de trap o lo que sea. También metería, hermano, a Pete Rock, Pete Rock, sí, claro. sin duda, sin duda. Otra cabra. Metería a Havoc. Havoc sin duda es otro beatmaker que siento yo hecho de los beats más legendarios de la historia. Ha aportado mucho, ¿no? Así como que para Tuve la oportunidad de hablar con él, mano, cuando les abrimos al concierto de Mobb Deep aquí Ciudad de México. en Ciudad de México en 2020, 2019, si no estoy mal. Y fue una de mis realizaciones como persona poder decirle frente a frente que se pasa de vuelta. Sí, claro, claro. Aún todavía, porque en ese momento pudimos platicar de las baterías que le hizo al tema de Real Friends, que es de Kanye con Ty Dolla $ign en el proyecto de Life of Pablo, que le den ese lugar un genio como Kanye, Como Kanye, o güey. un loco como Kanye, como ustedes lo quieran llamar, pero eso también, wow. Y el último, que es para mí ahorita el top, Alchemist. Alchemist, sí, claro, güey. Sí, Claro, el tío claro. Al, ese loco, agarró toda esa información que estaba allí y que, como mención especial, yo metería a Madlib. También no es mi favorito, ni de cerca, pero también es otro genio Jay y Dilla disfruto mucho lo que hace. prácticamente le puso el nombre o la etiqueta a esto de los drum loops, que viene siendo como que este sonidito, tú sabes, ¿no? Pues también para mí, desde mi punto de vista, tiene mucho aporte. Y la vez que también tuvimos la oportunidad de saludar a DJ Mox, loco. Ahorita Ah, D-Mox. que Sí, sí. mencionaste a Javo, me acordé de eso. Ah, sí, está claro, que uno ahí cuando le puede tirar un shout out a esos locos que han aportado tanto es increíble, man. Ah, no, pero es que sí, mención especial también a DJ Mox. O sea, sí, es que DJ Mox, cuando la primera vez que escuché samples latinos en beats de rap fue de Stoop, de DJ Mox, y yo diría que fue algo que Claro, también me cambió la vida. Sí, mención especial a esos tres, a Stoop, DJ Mox y Madlib. Pero sin duda Alchemist ha sabido entender ese peo que traía Madlib, que traía Risa, de agarrar y hacer cosas más minimalistas y convertir al rapero, el discurso del rapero, saber darle todavía más brillo en una canción. Y eso es lo importante del drumless, pues que los raps, cuando alguien rapea bien y se monta sobre un drumless, es algo exquisito, mano. claro. Sí, porque. Gourmet. Sí, gourmet. Porque está todo puesto así. Es una camita así que está puesta para que el MC brille. Y siento que es el peak máximo de un productor. Cuando logra que un MC esté en su máximo esplendor. Claro. Eso es lo que uno aspira como productor. Porque uno tiene que entender su lugar, pues. Un beat bueno no es un beat bueno si no logra sacarle unos raps buenos a un MC o a un intérprete. Y viceversa, ¿no? Ajá, Viceversa también aplica. exacto. Carnal, no, pues muchas gracias por haberte dado el tiempo de caerle acá a echar esta platiquita. Sabes que antes que artista eres mi compa y te admiro también. Y pues muchas gracias, hermano. No, igualmente, pa.
admiración y respeto siempre aquí. Activos. Activo, gracias por la invitación, manito.